somos, tenemos la protección de Dios y pareciera como que saben cosas de Dios, pero nos vamos a dar cuenta que en la Biblia la palabra conocimiento no solamente está aplicada a una cuestión intelectual, sino que el conocimiento muchas veces está utilizado para hacer referencia a un elemento de intimidad. Por ejemplo, cuando se dice de que fulanito conoció a, y hace referencia de cómo después del matrimonio llegan a tener incluso hasta intimidad sexual. Entonces, esa palabra de conocimiento tiene que ver incluso con el hecho de tener intimidad. Y el pueblo de Israel dejó esa intimidad con Dios. De hecho, lo vamos a ver que no es la primera vez en los libros proféticos que se dice eso, sino que se va a decir muchas veces a lo largo de todo el relato del Antiguo. A su carácter, y Dios entonces también va a quitar su bendición de ellos. ¿Por qué? Porque esa era parte del pacto que Dios tenía con Israel. Deuteronomio capítulo 28 y Levítico capítulo 26. Ahora vamos a irnos 2 capítulos adelante, capítulo 6. Porque se van a dar cuenta que muchas de las cosas que dice Oseas son cosas que hemos mencionado antes, porque en sí de eso hablan mucho los libros proféticos. Veamos capítulo 6 y vamos a darnos cuenta que es algo que en Oseas capítulo 6 hay algo que Jesucristo menciona después a los fariseos y a los saduceos. Bueno, a los fariseos. Dice de la siguiente manera, capítulo 6, verso 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Ahora, nótese que el Nuevo Testamento utiliza esto para hablar de ¿qué? De Cristo. ¿Por qué? Porque después de 2 días, ¿qué hizo Jesucristo? Resucitó. Ahora, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo la literatura profética va a apuntar a Cristo y cómo los elementos proféticos son utilizados para decir hay algo mayor. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando se le habla de restauración, ¿qué es lo que pensaba? Bueno, voy a ser restaurado a mi tierra. ¿No? El pueblo de Israel tiene un templo físico en el cual va a tener comunión con Dios. Pero dice Hebreos que todas estas cosas del Antiguo Testamento son figuras de las cosas verdaderas o de las cosas reales. Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos, por ejemplo, un templo físico, que es figura del templo real, o sea, el lugar en donde Dios habita. Ese es el real, no el físico. Por ejemplo, habían esos sacrificios de animales que eran figuras del sacrificio supremo. ¿Cuál es el sacrificio supremo? Bueno, el de Cristo. Es un sacrificio superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. Hay un templo superior al del Antiguo Testamento. Hay un profeta que es superior a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Quién es? Es Cristo. Hebreos dice, Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, dice. Cristo es un sumo sacerdote superior a los de Aarón. Y nos vamos a dar cuenta de que en los libros proféticos el pueblo de Israel está posteriormente, incluso en los profetas exílicos, el pueblo de Israel va a clamar
va a clamar por liberación. Va a clamar por liberación. ¿Por qué? Porque han sido tomados y ahora son cautivos. Ahora, el Nuevo Testamento nos va a decir, o nos va a hablar, de un cautiverio que es peor incluso que ese. Nosotros, o el hombre llegó a ser esclavo ¿de qué? Del pecado. Entonces, hay algo superior de lo cual Dios nos va a liberar. O sea, el pueblo está siendo llevado cautivo, pero el problema no es que el pueblo está siendo llevado cautivo. Ese es el resultado del verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema? El pecado. Entonces nos vamos a dar cuenta de que los libros proféticos van a apuntar a esa redención superior. Va a haber una redención de su cautiverio físico, pero hay una redención superior que ellos necesitan. Y es perdón de pecados, es liberación del poder del pecado. ¿Cómo? La salvación. Entonces, por eso vemos que ya estos elementos están siendo mencionados. Dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento? Que hemos resucitado juntamente con Cristo. Entonces, todos estos elementos del Antiguo Testamento nos muestran figuras que apuntan a algo superior. Y todo eso superior está en Cristo. Sigue diciendo, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. O sea, después de eso van a poder conocer a Dios. ¿Por qué? Porque después de la obra de Cristo entonces podemos tener una relación diferente con Dios. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y esto de la lluvia temprana y la lluvia tardía era importante porque sin la lluvia temprana y la lluvia tardía no había cosechas. La temprana ayudaba para que entonces la tierra se pudiera trabajar porque la tierra era dura, y ya la tardía servía ya más que todo para que una vez de que ya se ha trabajado la tierra, ya se ha puesto la semilla, entonces esa lluvia tardía alimentaba las semillas para que creciera la planta. ¿Qué haré a ti, Efraín? Que es una forma de decir también Israel, por ser Efraín una tribu muy representativa de Israel, de la parte norte. ¿Qué haré a ti, oh Judá? Nos damos cuenta que se mencionan las dos, la parte norte y la parte sur. La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. O sea, la piedad de ustedes, o sea, en realidad no hay mucha piedad que digamos. ¿Por qué? Porque se desvanece. ¿De qué forma lo ilustra? Yo creo que todos en algún momento nos hemos levantado una mañana y vemos de que las plantitas están mojadas. No llovió en la noche, pero como que están mojadas, ¿no? Por el rocío. Pero luego sale el sol y ya no hay nada de eso, ¿no? Así dice Dios de que es la piedad de Israel y de Judá. Por esta causa los corté. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Y luego dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces el pueblo de Dios tenía su adoración ritual, pero internamente seguían en pecado. Y Dios les dice, todos sus holocaustos, basura. De hecho, en Isaías Dios les va a decir que vuestra justicia es como trapo de inmundicia o como trapo de menstruación. Y el Señor les dice, misericordia quiero y no sacrificio, porque ¿qué había dicho Amós? Que no había misericordia con los necesitados, no había misericordia en general en el trato con el prójimo. Y eso es lo que Jesucristo le va a decir a los fariseos. Vámonos a Mateo capítulo 9, verso 13. Dice de la siguiente manera. No, vamos a leer desde el verso 11 del capítulo 9. Dice de la siguiente manera. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa
lo que ellos deberían conocer, porque si eran fariseos eran muy conocedores de la ley. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y está citando Oseas capítulo 6, versículo 6, y Oseas mismo está ya hablándonos de una redención superior que venía por parte del Mesías. Lo leímos en el verso 2, ¿no? Después de, al tercer día, dice, verso 2, nos resucitará y viviremos delante de Él. Entonces, ¿qué es lo que va a criticar a los fariseos? Esta misma actitud por la cual el juicio cayó sobre Israel. Entonces, vemos que se menciona infidelidad de Israel. Obviamente hay muchas más cosas. Leamos verso 1 del capítulo 7. Dice, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. O sea, cometen pecado, hacen daño a su prójimo y creen que yo no me voy a acordar. O sea, como no pasa nada, pues todo está bien. Entonces, por eso les dice el Señor, no consideran en su corazón que tengo memoria de toda su maldad. O sea, como que si a Dios se le olvida, o como que si Dios se hace de la vista gorda, o como que si a Dios no le importa. ¿Sí? Sí. 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 Claro. Sí. Claro. Claro. Ahí se agarra, ¿no? Claro. No, pero muy buena pregunta, porque sí dice como tal el pasaje, bueno, que Dios se olvidó de eso. Ahora, esto tiene que ver con lo que habíamos mencionado antes de los antropomorfismos, que es como formas humanas en las cuales Dios es descrito para que nosotros lo podamos entender, ¿no? Es como que yo quisiera entender qué es un objeto en 5 dimensiones, ¿no? Pero pues no puedo, porque hasta 3 llego, ¿no? Solamente eso puedo percibir. Entonces, Dios lo que hace es utiliza esos antropomorfismos. ¿Qué es eso de que Dios se olvida de nuestros pecados? O sea, de que Dios no lo trae al presente en el sentido de, ok, te he perdonado de esto. Ahora, el detalle está en que aquí hay una cuestión de falta de arrepentimiento. O sea, no es como que Dios olvide el pasado, porque sería como que deje de ser omnisciente, no puede dejar de ser omnisciente. O sea, el que ha olvidado nuestros pecados tiene que ver con, nos ha perdonado, nos los trae de regreso. Pero porque en mi conversión también ha habido un arrepentimiento, en el sentido de que cuando el Espíritu Santo obra en mí, iba en una dirección, ahora voy en otra. Pero no es posible que el Espíritu Santo haya venido acá y es como de que, sí, ahí nos vemos, ¿no? Claro, sigo ahí. No, ahora, en ese caminar en la otra dirección, obviamente claro, hay tambaleos, ¿no? Pero sigo caminando en esa dirección. No es que simplemente me voy hacia la otra. Pero tiene que ver más con este antropomorfismo, ¿no? De ya no los traigo de vuelta. Pero también el Nuevo Testamento nos advierte hay de aquel que sigue en su pecado, ¿no? De hecho, en Primera de Corintios, cuando se menciona el caso de este hijo que se estaba acostando con la mujer de su padre, dice Pablo, pues, entréguenlo a Satanás. Y dice,
para destrucción de la carne, pero salvación del alma, del espíritu. Entonces, es como de que, ok, quiere perseverar en su pecado, la disciplina es que salga del círculo de protección de la iglesia y de que sea destruido por el mismo enemigo con tal de que al final haya un arrepentimiento, un reaccionar. Y en 2 Corintios, ¿qué es lo que vemos? Restitúyanlo para que no sea consumido de tristeza, ¿no? Pero podemos escuchar historias así. Yo creo que hemos escuchado más de alguna vez a alguien que dice, no, pues me aparté, me fui a la mundial y me pasó esto, me pasó aquello, me pasó lo otro. Y cuando vuelven, o sea, vuelven ahora sí que con el dolor del pasado, pero Dios trata con ellos. ¿Cómo? Sí, como probarnos, a ver si a lo mejor, sí, no. Luego, capítulos 8 al 10, va a hablar de juicio. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje profético, ¿no? El pueblo ha pecado. ¿Qué es lo que se menciona en capítulos 4 al 7? Que el pueblo ha pecado. ¿Por qué? Porque dice infidelidad de Israel y se dice de qué forma ha sido infiel. Capítulos 8 al 10, ¿qué es lo que se menciona? Como han sido infieles y no se arrepienten, porque Dios también, vamos a darnos cuenta que reacciona cuando hay un arrepentimiento. Lo vamos a ver en Miqueas, en la introducción de Miqueas. Pero, como el pueblo peca y no se arrepiente, entonces juicio. Dice capítulo 8, verso 1. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto. Hay un pacto y traspasaron ese pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. O sea, el colmo de los colmos, ¿no? O sea, no, Señor, nosotros sí te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ahí está el juicio. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, nótese. Ahora, escogieron reyes, pero no escogidos por mí, ¿a qué hace referencia? Ahora, ciertamente el pueblo la regó con Saúl, pero recordemos que está hablando a Israel y hay algo muy característico que hizo Israel. Cuando se da la división del reino, Roboam, el hijo de Salomón, digamos de que el papá fue muy sabio, pero él no mucho. De hecho es interesante porque cuando uno lee Proverbios, los primeros 9 capítulos de Proverbios dicen, hijo mío, oye hijo mío. ¿A quién le está hablando Salomón? Pues muy probablemente a sus hijos. Entonces ese hijo que le está hablando, pues no escuchó. No fue muy sabio, se divide el reino y nos vamos a dar cuenta de que los reyes del norte no son escogidos por Dios. Ahora, la misma escritura en el libro de Reyes. Cuando se hizo la primera división y el que había salido huyendo, ¿no? Sí. Ese fue el último que se escogió, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que Jeroboam como tal es utilizado pero para juicio. Pero nos vamos a dar cuenta que el mismo pasaje, cuando se da la división, dice que a Judá se devolvieron aquellos que tenían temor de Dios. Vamos a buscar, a ver si no me pierdo en los capítulos. Dice de la siguiente manera. Dice... Ahorita no me acuerdo bien los capítulos, pero me comprometo a buscarlo. Me comprometo a buscarlo. Perdón. Sí, como que uno se siente raro, ¿no? Sí. Dice...
Sí, pero dice y luego Roboam y ok. Sé que es capítulo 12, pero bueno, luego lo busco porque si no me voy a quedar aquí y en la transmisión nos perdemos. Pero sí, ahí capítulo 12. Pero una de las cosas que va a decir es de que cuando se da la división del reino, una de las cosas que va a pasar es que los levitas son echados fuera del reino del norte. Y muchos de los levitas más bien se van al reino del sur. Y dice el texto que muchos de los que temían a Dios también se fueron al sur porque sabían de que el único rey impuesto por Dios había sido el de Judá. Y el rey del norte, Jeroboam, más bien viene a ser utilizado como ese juicio que Dios también ya había, podríamos decir, determinado, porque ya la casa de David se empezaba a desviar, ¿no? En Salomón. De hecho, se cree que Salomón, bueno, no se cree, llegó a participar de la idolatría, del culto pagano, e incluso se cree que hay ciertos textos apócrifos que escribió él de demoniología, pero eso ya es meternos en otra onda, ¿no? Pero bueno, hay infidelidad de Israel, por tal razón hay juicio, eso es lo que encontramos en el capítulo 8 hasta el capítulo 10, y por supuesto vamos a encontrar posteriormente, como es el patrón en todos los libros proféticos, que Dios promete que hay restauración. Capítulos 11 al 14 se habla de esa restauración y vamos a leer el final del capítulo 14. ¿Por qué? Porque si seguimos leyendo todos los capítulos nos vamos a dar cuenta de que están estos elementos que hemos mencionado. Entonces, capítulo 14 dice de la siguiente manera, Oseas capítulo 14 dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor? Vuelve, arrepiéntete. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y no nos librará el asirio. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Ya nunca más vamos a tener esos ídolos. ¿Por qué? Porque había idolatría en Israel. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su nombre. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el de vino del Líbano. Efraín, Israel, dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? O sea, van a decir: pues ya no tengo nada más con los ídolos. Nos hemos apartado de ellos. ¿Qué es lo que está confrontando Dios a Israel? Recordemos que Dios le dice: ya no me van a decir más Baali, sino Ishi, como mi hombre o mi marido. Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Y eso es lo que encontramos en Oseas, el mismo patrón, ¿no? El profeta diciéndoles: han pecado, hay juicio, pero hay bendición y esperanza. Y esto es muy importante porque eso es lo que encontramos en Apocalipsis, tal cual, ese patrón. Ahora, Oseas escribió para registrar cómo el pacto de Dios con su pueblo era incondicional y hacer ver que por su fidelidad e inagotable amor, Dios restauraría algún día su relación pactada con Israel, con los verdaderos israelitas.
la cual había sido rota por el pecado y la infidelidad de éste. El amor de Dios por sus hijos es inagotable y su fidelidad no cesa nunca. Independientemente de nuestras fallas, Dios está siempre dispuesto a restaurar nuestra comunión con Él, rota por el pecado después de la debida confesión y arrepentimiento genuino, que es algo que vamos a ver que sí se da en Miqueas por un tiempo, solamente por un tiempo. Pero bueno, no sé si hay preguntas, dudas. En verdad que ya me quedé picado con esto, es Primera de Reyes 12. Lo voy a encontrar. Pero hay de a poco. Entonces, no sé si hay dudas, si no avanzamos a Miqueas. ¿Sí? Ok, avanzamos. Vamos a ir ahora a Miqueas, profetas, seguimos en los profetas preexílicos. Profetas preexílicos. Y ok, avanzamos. Dice, vamos de la siguiente manera. Una de las cosas que vamos a encontrar del libro de Miqueas. Entonces pasamos las páginas, y vamos a Miqueas. Una de las cosas o más bien, Miqueas significa quién es como Yahweh, o quién es como Jehová. Es una de las cosas, uno de los nombres, el significado del nombre. Y esto es importante porque nos vamos a dar cuenta que el libro termina con algo representativo de su nombre. ¿Okay? Miqueas va a significar quién es como Jehová, quién es como Yahweh. Y vamos a ver cómo en el capítulo 7, verso 18, hay una referencia o algo vinculante con el nombre propiamente de Miqueas. Fecha aproximada, 750 al 700 a.C., puede ser del 750 al 700 o del 740 al 680, son fechas aproximadas. En realidad no hay algo que nos diga desde tal año a tal año, ¿no? Como tal. El libro es datado por la mención de los reyes del sur, o sea, lo que nos ayuda a saber en qué periodo de tiempo predica Miqueas es las fechas, o más bien los reyes que van a mencionar. Es profeta de Moreset, ahorita vamos a ver en dónde quedaba Moreset. Ahorita estamos hablando de Israel en el reino del norte, pero ahora nos vamos a ir al reino del sur. Su mensaje va dirigido a Israel y Judá. Primeramente va a ir dirigido a Judá, de quien se hablará en segunda persona, de Israel se hablará en tercera persona. Pero nos vamos a dar cuenta que si bien habla de los dos, el mensaje es más directamente a Judá. Ahora, aquí es Gat, en el mapa que hemos visto, ¿se acuerdan? El mar de Galilea, el río Jordán, el mar Muerto. Bueno, en esta parte de abajo, la parte verdecita, es Judá, y bueno, de ahí era Miqueas, de Gat, de Moreset. Igual aquí podemos ver un poquito mejor dónde está Moreset. Igual está en la zona de Judá. Y Miqueas 7:18 dice de la siguiente manera: ¿qué Dios como tú? ¿Y qué significaba Miqueas? ¿Quién es como Yahweh? No hay Dios como Él. Pero al final del libro de Miqueas, él pregunta, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre en su enojo, porque se deleita en misericordia? Y obviamente esto tiene mucha relación con Éxodo 34:6, que dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, pero que no tendrá por inocente al culpable. Y esa proclamación de Jehová, porque es Jehová mismo el que lo está diciendo, es Yahweh el que lo está diciendo, está pasando enfrente de Moisés, dice Jehová, dice, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, y que no va a tener por inocente al culpable. Y así pasó con Israel y con Judá.
Los mapas que hemos presentado antes, igual posteriormente en los PDFs, pueden checarlos un poquito mejor. Pero de alguna manera muestra cómo están los reyes de Judá, que son los de la izquierda, y los de Israel, o sea, Reino del Norte, son los de la derecha. En los PDFs ahí igual siempre están estos diagramitas, por si en algún momento quieren ver algo de las fechas. Entonces, son probablemente contemporáneos del final del ministerio de Amós, son contemporáneos de Oseas y de Isaías. Ahí se ve Isaías que está al lado, y el periodo de tiempo de los reyes en los cuales predicaron. Bueno, después vamos a ver de Nahum, Sofonías, Jeremías y Habacuc. Entonces, ¿en qué periodo de reyes están? En el periodo de tiempo de Jotam. Jotam reinó desde el 750 hasta el 735 a.C., y la Biblia va a decir de que él fue un rey bueno. Posteriormente, Acaz, malo. Ahora, Acaz lo vamos a encontrar en el libro de Isaías, específicamente en el capítulo 7. Y Acaz nos vamos a dar cuenta de que hace una alianza con otro pueblo, con Egipto. Y nos vamos a dar cuenta que el tema de Isaías es confiar en Jehová. O sea, el pueblo había dejado de confiar en Jehová, porque Acaz, en vez de confiar en Dios para luchar contra sus enemigos, porque Israel y Siria se habían confabulado para atacar a Judá, Israel, en vez de confiar en Jehová, más bien hace alianza con otro pueblo. Y Jeremías, que también le predica a Judá, ¿qué es lo que les dice? Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, de ahí sale el contexto de ese versículo. No habían confiado en Jehová, sino que habían confiado en otro pueblo. Pero en el periodo de Acaz también va a predicar Miqueas, y en el periodo de tiempo de Ezequías, que fue un rey bueno. Y esto nos ayuda a podernos ubicar un poquito en el tiempo, en qué periodo de tiempo predicó Miqueas. Leamos Jeremías 26, del 26 al 17. Dice: y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas. Jeremías, al igual que Miqueas, le va a predicar a Judá. Ahora, cuando Jeremías predica, lo que Jeremías va a decir es: ya no hay vuelta atrás. Algo parecido a lo que le dijo Amós a Israel. Pero ahora Jeremías dice: ya no hay vuelta atrás, mejor váyanse con los babilonios, porque Dios va a preservar un remanente de allá. Dice: ¿no ha incurrido este hombre en pena de muerte porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado? Ahora, Jeremías, o sea, esto están diciendo de Jeremías, los príncipes, porque los príncipes quieren matar a Jeremías. Y dice: entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo: Miqueas de Moreset, o sea, en Jeremías vemos la mención de Miqueas, profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Y esto lo vamos a ver en Isaías capítulos 36 al 39. Hay como un paréntesis histórico donde se menciona cuando el rey Ezequías estaba siendo atacado por el Rabsacés de Asiria. Y el Rabsacés de Asiria va a decir: ni Jehová va a poder defender este pueblo, porque ninguno de los dioses de los otros pueblos ha podido defenderse del rey de Asiria, así que tampoco Jehová puede librarse contra el rey de Asiria. Y Dios va a librar a Judá en tiempos de Ezequías. Pero nótese que se dice que Miqueas profetizó en tiempos de Ezequías. Dice: ¿acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? O sea, ¿acaso mató Ezequías a Miqueas cuando Miqueas estaba predicándole al pueblo que se arrepintiera? Ahora, algo que nos vamos a dar cuenta es cuando lleguemos a Isaías, es de que Isaías tenía mucha relación con los reyes. Y es que muy probablemente Isaías era primo de Ezequías. Entonces, eran familia. Entonces, ¿dónde estaba Isaías? Isaías estaba predicando con la gente
de poder adquisitivo, de poder. Entonces, Isaías va a ser más conocido como el profeta ahí en las altas esferas, por decirlo de alguna manera, y Miqueas viene a ser conocido un poquito más como el profeta del pueblo. Ahora, ¿a quién escuchó Ezequías? Dice Jeremías. Escuchó a Miqueas. Muy importante, porque eso nos muestra cómo independientemente, porque a veces, o sea, mundanamente hablando, como que son las cosas que a uno le llaman la atención, ¿no? O sea, uno cree que por estar en cierta posición, humanamente hablando, uno va a ser más o menos usado. Pero Dios utilizó a Miqueas para que entonces Ezequías se arrepintiera. A pesar de que Isaías era su primo, a pesar de que Isaías muy probablemente era de la realeza, Dios utiliza a Miqueas. Dice, no temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? O sea, esto sirve de referencia para que no maten a Jeremías. O sea, oyeron a Miqueas, Ezequías oyó a Miqueas, y el pueblo de Judá y Ezequías no lo mataron, a pesar de que Miqueas estaba profetizando. Más bien se arrepintieron. Y eso es lo que encontramos en Jeremías, que no lo maten. Tanto así fue el impacto de Miqueas en el rey Ezequías, de que todo eso verdecito que está ahí es lo que llegó a ser el imperio asirio. Todo lo verde oscuro y lo verde claro, fue el imperio asirio. Y nos vamos a dar cuenta que hay una pequeña manchita en amarillo. Igual ahorita ponemos otro mapa. Pero hay una pequeña manchita ahí en amarillo, y esa pequeña manchita en amarillo que está por acá es Judá. Ay, ¿qué me está pasando aquí? Bueno, esa manchita es Judá. Y fue porque Dios defendió a Judá contra el rey de Asiria. Bueno, sí, estaba la animación. Yo queriendo pintarle y todo, pero bueno. Igual este es otro mapa. Lo que vamos a ver en naranja fue lo que llegó a representar el imperio acadio. Si alguna vez ven en alguna película o algún documental de los acadios, son la gente que vivía en la región de lo que se conoce como Mesopotamia. Si alguien vio la película de La Roca, del Rey Escorpión, bueno, ahí se menciona a los acadios. Si alguien que está viendo la transmisión y vio la película El Rey Escorpión, bueno, ahí se encontraban los acadios. ¿Cómo? Sí. ¿Se vio la película? Sí. Sí, hay acción. Sí, corresponde a lo del periodo de tiempo de lo que eran los mesopotamios, vivían en esta zona. De hecho, ahí está Babilonia. Ahí está Babilonia. Entonces, el imperio acadio. Esto es Egipto. Nos vamos a dar cuenta de que Egipto se ubicó en todo lo que tenía que ver con el río Nilo, hasta Tebas, y el imperio asirio, que es el mapa que habíamos visto antes. ¿Por qué? Porque los asirios van a destruir Egipto. Nos vamos a dar cuenta que el Rapsacés le va a decir a Ezequías de que Egipto es una caña cascada, que de quien se apoya en Egipto, su mano se le va a atravesar, o sea, de la caña que es Egipto. Entonces, los asirios conquistaron Egipto. Pero lo que no pudieron, o sea, nótese todo lo que conquistaron, o sea, conquistaron todo. Es más, conquistaron más que Babilonia. De hecho, la parte de arriba es lo que ya corresponde a Turquía, parte del imperio, lo que se cree que fue el territorio que conquistaron los hititas. Los hititas estaban ahí en lo que es Turquía, ¿no? Anatolia también conocía para ese tiempo. Pero de todo lo que conquistaron, eso fue lo único que no pudieron conquistar. Judá. Eso fue lo único que no pudieron conquistar porque Dios protegió a Judá. Y después, con Isaías, bueno, no después, en tiempos de Isaías, una de las cosas que va a decir Isaías es que Judá había dejado de confiar en Dios. Por eso luego Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque Judá había dejado de confiar en Dios, y eso lo vemos en el rey Acaz, anterior a Ezequías. Entonces ahí, imperio asirio, y eso es lo que llegó a ser el imperio babilonio. Si nos damos cuenta, conquistaron a los asirios, pero no tuvieron tanta expansión.
Ahora, algo que nos ayuda también a ver la evidencia histórica de lo que relata o de lo que se menciona en los libros proféticos es lo que aparece en el prisma de Sennacherib. El prisma de Sennacherib es un prisma de barro, de arcilla, en donde hay inscripciones, escritos del rey Sennacherib. Y nótese lo que va a decir, porque ahí se menciona, en este prisma, se menciona lo que ocurrió entre Asiria cuando estaba atacando al rey Ezequías. Bueno, cuando estaba atacando a Judá. Y se relata ahí, solamente que se relata favorable para Asiria, porque obviamente no van a decir algo en contra de ellos. Pero muestra que hay evidencia histórica de que sucedió lo que relata la Biblia. En cuanto a Ezequías, dice ese prisma, que es de Asiria, Ezequías el judío, que no se sometió a mi yugo, puse sitio a 46 de sus ciudades fuertes e innumerables aldehuelas de sus inmediaciones, y las conquisté mediante arietes y máquinas de asedio. Saqué de ellas 200.150 personas, jóvenes y ancianos, varones y hembras, así como innumerables caballos, mulas, asnos, camellos y ganado mayor y menor, que le arrebaté y consideré botín. A él mismo, Ezequías, encerré en Jerusalén su residencia real como un pájaro de una jaula. O sea, menciona cómo estaba encerrado Ezequías, pero no menciona cuando conquista Jerusalén, porque no la pudo conquistar. Pero eso es evidencia histórica de que lo que tenemos aquí sucedió. Obviamente él lo cuenta favorable para Siria, no cuenta después cómo posteriormente ahora sí cómo su ejército fue derrotado por la mano de Dios. Ahora, en Miqueas vamos a ver ciertos paralelos con Isaías, porque ya dijimos de que son profetas de la misma zona, de la misma región. Ellos van a profetizar contra Judá. Pero antes de eso, no sé si hay preguntas o dudas. ¿Preguntas? Ok. Vamos a ver paralelos entre Miqueas 4:10 e Isaías 39:6. Miqueas 5 del 2 al 3, Isaías del 9 al 7:9. Vamos a ver estos paralelos, pero los que sí vamos a detenernos a ver son los que son del capítulo 4 de Miqueas y el capítulo 2 de Isaías. Aquí tengo las dos versiones, ahí se pueden ver, Isaías 2:2 y Miqueas 4:1. Nótese cómo hay un paralelo entre el mensaje de Miqueas y el mensaje de Isaías, lo cual muestra que muy probablemente se conocieron. Dice primeramente Isaías 2:2, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Eso dice Isaías 2:2. Ahora nótese Miqueas. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Unas variaciones, ¿no? Isaías dice, correrán a él todas las naciones, Miqueas dice, correrán a él todos los pueblos, pero hay una similitud en el mensaje, ¿no? Vemos de que son contemporáneos. Verso 3 dice en Isaías, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Hay una canción, no sé si lo ubican. No, donde dice, venid y subamos al monte de Sión, a la casa del Dios de Jacob. No, ¿sí lo ubican? No, bueno, hay una canción ahí basada en eso, ¿no? Se canta mucho en la iglesia de mi suegro, por eso me la sé. Dice, se dice, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y Miqueas dice algo muy parecido. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Una vez más, la intención de Dios era con todas las naciones, con todos los pueblos, no solamente con Israel, y la razón por la cual hago muchísimo énfasis en esto es
porque por muchos años en algunos lugares, no digo que aquí, pero en muchos lugares siempre se hizo un énfasis como que Israel, 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 como que si Israel fuera el meollo del asunto. Israel es elegido por Dios, pero como instrumento para hacer luz a las naciones, porque Dios tiene un plan para las naciones. Al igual que ahora Dios ha tomado a la iglesia para hacer luz a las naciones. Y de hecho vamos a ver eso, si Dios lo permite, el domingo en la predicación de Mateo capítulo 21, versos 33 al 46, porque Jesucristo lo va a decir. Va a decir, como ustedes no han dado los frutos, el reino va a ser tomado de ustedes y será dado a un pueblo que haga los frutos de Dios. Entonces, Jesucristo lo va a decir y aquí vemos cómo Dios tiene un plan con las naciones. Dice, y una vez más, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado. O sea, las armas de guerra ya adiós, más bien vamos a cosechar la tierra. Y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y él juzgará entre muchos pueblos, dice Miqueas, y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Entonces, eso contexto de Miqueas. No sé si hay dudas o preguntas de Miqueas. No. Bueno, ahora sí entremos al texto. Vamos a dar cuenta que la división tiene un patrón. Y nos vamos a dar cuenta de que hay 3 divisiones principales. Aquí hemos puesto 5, pero esas 5 se podrían resumir en 3. En un bloque de juicio y bendición. En un segundo bloque de juicio y bendición. Y en un tercer bloque de juicio y bendición. Esa es la estructura del libro, nos vamos a dar cuenta. Capítulo 1 al capítulo 2 se va a mencionar juicio y al final hay una pequeña porción que habla de bendición, unos 2 versículos. Después vuelve a hablar de juicio capítulo 3 y luego el capítulo 4, el capítulo 5, bendición. Y luego capítulo 6, capítulo 7, va a haber igual juicio y bendición. Ahora, fracaso del pueblo de Judá, pecados, los mismos. Idolatría, rebeldía, injusticia, o sea, pecado social. Y nos vamos a dar cuenta de que un elemento que ayuda a determinar la estructura del libro es un oíd, un llamado a escuchar la palabra de Dios. De hecho, verso 2 del capítulo 1 dice, oíd pueblos, todos, está atenta tierra. Y capítulo 3, verso 1 dice de la siguiente manera, dije, oíd ahora, príncipes de Jacob. Entonces, este oíd ayuda un poquito a ver dónde están las divisiones del libro. Ahora vamos a darnos cuenta que Miqueas va a hacer algo muy parecido a Amós. Entonces vamos a ver un embudo de juicio. Entonces se va a hablar primero de otras naciones, o más bien, no se va a ir directamente a hablar a Judá, sino que primero va a hablar de todas las naciones, luego de Israel y Judá, y luego de Judá. Un poco lo que hizo Amós, que primero habló de Damasco, habló de Edom, de Moab, de Amón, y después a la cabeza, a Israel. Entonces vamos a darnos cuenta que en los primeros versículos va a hablar acerca de todo el mundo. Primeros versículos. Dice de la siguiente manera Miqueas. Leemos del verso 1, dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Entonces, Samaria, Israel, Jerusalén, Judá. Entonces, le predica a los dos, pero hay un mayor énfasis a Judá. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor, desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Algo parecido a lo de Amós, ¿no? Desde el monte santo Dios va a rugir. No, desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra y se derretirán los montes debajo de él
y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob. O sea, ¿por qué va a venir todo el juicio de Dios? Por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Ahora, ¿qué vemos ahí? Tanto arriba y abajo. Pero, ajá. Ahora, se menciona unos lugares en específico, tanto al norte como al sur. No. Claro. Ajá. Sí, porque, ok, Samaria, ahí se pone un templo para adorar a Dios. Pero Dios le dice, el lugar donde tú pusiste el templo para adorarme a mí, ahí está tu rebelión. Y nos dimos cuenta que en el lugar donde se suponía adorar, o el que ellos pusieron para adorar a Dios, más bien que hicieron sincretismo, prostitución religiosa, o sea, prostitución como para adorar a Dios, vamos a darnos cuenta un montón de cosas. Pero aparte de eso, dice, ¿cuáles son los lugares altos de Judá? O sea, ¿cuáles son los lugares altos? Los lugares de adoración idolátrica. ¿Y qué es lo que le dice? ¿No es Jerusalén? Ahora, en la capital, Jerusalén, ¿qué estaba allí? El templo de Jehová, donde están los levitas, donde están los sacerdotes, donde está la adoración, donde se supone que todo está bien. Pero Dios le va a decir, tu lugar de adoración idolátrica pagana es el lugar en donde me estás o me deberías estar adorando a mí, porque es una pregunta, pero es una pregunta retórica. O sea, es como que yo preguntara, ¿no? ¿Los puercos vuelan? No, no. La respuesta va implícita en la pregunta. Entonces, ¿y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿Cuál es el lugar? ¿Dónde están los lugares de adoración pagana, idolátrica de Judá? ¿No es Jerusalén? Ahora, para que veamos la unidad del mensaje profético, cuando lleguemos a Ezequiel, que no hemos llegado a Ezequiel, capítulo 8, Dios toma a Ezequiel. Ezequiel ya está cautivo en Judá, perdón, en Babilonia. Ezequiel está cautivo, pero Dios en la visión lo lleva al templo. Y en el templo, ¿qué es lo que va a encontrar? Imágenes de reptiles, va a encontrar a los líderes adorando al sol. En los libros proféticos vamos a darnos cuenta cómo por medio de los profetas Dios le va a decir al pueblo que cuando estaban pasando por el desierto llevaban al dios Renfán, o sea, llevaban ídolos. Se supone que ya estaban caminando hacia la tierra prometida, Dios los había sacado de Egipto. ¿Y qué es lo que tenían? Seguían llevando ídolos. Entonces, vamos a darnos cuenta cómo Dios va a seguir apuntando a la idolatría, que no estamos exentos de eso, porque ¿cuál es el templo ahora? Porque vosotros sois cuerpo, o sea, vuestro cuerpo es templo del Espíritu. Ahora, en ese templo seguimos poniendo ídolos de distintas categorías. Pero vamos a darnos cuenta cómo esa sigue siendo el mensaje profético. Entonces, hay un mensaje para todo el mundo. Luego, en el embudo de juicio, ahora se menciona Samaria, y ya lo estaba mencionando en el verso 5. Dice de la siguiente manera, todo esto por la rebelión de Jacob, verso 6. Haré pues de Samaria, que es el lugar en donde habían puesto templo para Dios en el norte, haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos, o sea, voy a destruirlo desde sus cimientos, y todas sus estatuas, porque está hablando de paganismo, serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego,
y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó. O sea, estaba haciendo referencia a la adoración, a la prostitución religiosa. Dice, y asolaré todos sus ídolos, porque todos sus ídolos, dice, porque de dones de ramera los juntó. ¿Qué? Los ídolos, de lo que las rameras consiguieron para los dioses. Y a dones de rameras volverán. Entonces vemos cómo hay juicio para Samaria, destrucción de Israel. Haré pues, bueno, sí ya lo leímos, ¿no? Prostitución religiosa era ya una práctica común en el pueblo de Israel, reino del norte. Mujeres tenían relaciones sexuales como servicio a sus dioses, conseguían dones para sus servicios. Veamos Oseas lo menciona. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones le hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Entonces vemos el énfasis de la adoración pagana. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Y es lo que vemos en Oseas capítulo 4. Cosas que tristemente dentro de la iglesia, no digo esta iglesia, claro en la transmisión, pero son cosas que se escuchan como escándalos dentro de iglesias cristianas. Sí. Por eso, insisto que el mensaje profético sigue siendo importante hoy en día, aparte de que en el futuro y se va a caer un asteroide y esas cosas, ¿no? Porque luego se utiliza así. Jerusalén y Judá es el embudo. Nos vemos de que está pasando lo mismo que con Amós. Está acercándose. Versos 8 al 16. Bueno, aquí lo leemos. Dice, por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Ahora, ¿quién va a andar despojado y desnudo? El profeta. ¿Por qué? Porque el profeta habíamos dicho que va a vivir en carne propia el mensaje de Dios. Ahora, ¿por qué va a andar desnudo? Porque el pueblo va a andar desnudo. Porque el pueblo va a ser llevado cautivo. El profeta va a decir, ven esto que me está pasando. Bueno, obviamente no sería una buena práctica hoy en día, pero el profeta está diciendo, ven cómo estoy. Ahora, andar desnudo, ¿qué era? Era un signo de vergüenza. Nos vamos a dar cuenta que cuando Adán y Eva se dieron cuenta de su desnudez, ¿qué les dio? Vergüenza. Y también nos vamos a dar cuenta de que en un momento David manda a unos emisarios, embajadores, a un rey que había perdido, a un príncipe que había perdido a su padre. Ahora el príncipe se vuelve rey y David le envía sus condolencias. El joven que era nuevo en esta onda de la diplomacia y relaciones diplomáticas, ¿qué es lo que hace? Los manda a regresar desnudos, ¿no? Claro, y con la barba ahí mal mochada, y David se enoja. ¿Por qué? Porque era un signo de vergüenza. Entonces, el profeta dice, de humillación. Dice, por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Y ahora el profeta va a hacer algo bonito. Y uno dice, ¿cómo que algo bonito? Que en realidad es Dios el que está haciendo esto, ¿no? Vamos a encontrar un juego de palabras que en nuestro español no se puede ver bien. Pero
en el idioma hebreo nos vamos a dar cuenta que hay un juego de palabras y va a ser un juego de palabras como para que el mensaje quede más aquí en la cabeza del pueblo. Vamos a darnos cuenta que Miqueas va a ser muy sarcástico. Entonces, vamos a darnos cuenta que dice, no lo digas en Gat, ni lloréis mucho. Ahora, ¿cuál es el juego de palabras? Gat suena como el término hebreo que significa decir. Hay un juego de cómo suena. Entonces, no lo digas en Gat, que suena parecido a decir en hebreo. Después dice, revuélcate en el polvo de Bet-Leafra. Y Bayit es casa. Por eso Bet-El o Bayit-El, bueno, está en forma constructa, es casa de Dios, ¿no? Entonces, Bet-Leafra significa casa del polvo. Revuélcate en el polvo de la casa del polvo. Dice, pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. Zafir significa agradable. ¿Qué es lo que dice? Pásate, oh morador de lo agradable, desnudo y con vergüenza. Vemos el juego de palabras ahí como para pues ser sarcástico, ¿no? Posteriormente dice, el morador de Saanán, ¿sí? No sale. Saanán suena como el término hebreo que significa salir. El morador de Saanán no sale. Y el llanto de Betesel os quitará su apoyo. Y Betesel significa casa contigua. O sea, la casa contigua es la casa donde más deberías esperar apoyo, pero no lo iban a tener. ¿Por qué? Porque viene el juicio de Dios. Así sigue hasta el verso 16 del capítulo 1 y en el capítulo 2 vuelve a hablar de la corrupción del pueblo. Entonces vamos a darnos cuenta que hasta el final del capítulo sigue haciendo algunos juegos de palabras para que el mensaje tenga colorido. Ahora, ¿quién se tomaría el tiempo para darle colorido o juego de palabras a un mensaje de juicio? Y si bien a lo mejor de repente puede sonar un poquito rebuscado, creo que eso nos muestra un poco de la naturaleza de Dios, de la creatividad de Dios. Ahora, esta creatividad, ¿para qué puede servir en un mensaje de juicio? A veces uno hace juegos de palabras o rimas o acrósticos como para memorizar algo más, ¿no? Vamos a darnos cuenta que el mensaje de Dios está teniendo ese juego de palabras para que incluso quede más en la mente del pueblo. Aún así, no van a escuchar hasta el final, por lo menos Ezequías sí. Ezequías sí escucha el mensaje, pero después de Ezequías ya no. Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid al carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gat. Las casas de Aksib serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulam. Adulam es la cueva donde estaba David. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Y posteriormente sigue el embudo y llega hasta los líderes de Judá, que es de donde es Miqueas. Miqueas es de Gat Moreset en Judá. Y ahora, después de que se dio un poquito la vuelta, habló primero un llamado hacia el mundo, luego hacia Samaria, luego campechaneado, Jerusalén y Judá, después de que habló de Israel, bueno, ahora vamos a los líderes. Ahora, ¿quiénes eran los líderes de Judá? Okay. ¿Quién escuchó a Miqueas?
¿sí? Y habíamos visto que Ezequías, claro, ¿por qué? Porque el mensaje de Miqueas, a pesar de que Miqueas parece ser el profeta del pueblo, llega a los líderes. Y por el mensaje de Miqueas, dice Jeremías, que se va a arrepentir el rey Ezequías. Y aquí vemos cómo ahora va, capítulo 2, empezar a hablar contra los líderes. Y nótese, ay de los que en sus camas... Ahora, los líderes antes de Ezequías era Acaz, que Isaías habló contra Acaz por haber hecho pacto con Egipto. Y también Jotam, que fue un rey bueno. Entonces, el mensaje de Miqueas va hacia los líderes de Judá. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. ¿Por qué? Porque son los líderes. Ay de los líderes que están pensando maldades y al día siguiente lo hacen, como lo que sucede en Latinoamérica, por supuesto. Codician las heredades y las roban, como en Latinoamérica, mucho a la historia de Centroamérica. Y las roban y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová. Y uno dice, pero ¿por qué hay tanta...? Miren, y nótese cómo Dios va a castigar toda una nación por la actitud de los líderes. Por eso hay un dicho que dice que uno tiene el líder que merece, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta de que ¿cómo? No, pues yo como nicaragüense, ¿qué les digo? Sí. Sí, y bueno, y justamente Dios le va a decir a los líderes religiosos, porque piensan maldades, dice, porque tienen en su mano el poder, codician las heredades, las roban y casas y las toman, oprimen al hombre a su casa, al hombre a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Entonces los líderes ni se les ocurra que van a andar así con el cuello erguido, no, porque viene juicio sobre ustedes. Y vamos a darnos cuenta que también Israel, o la condición espiritual del pueblo, era muy guiada por el líder que tenían. Ahora, obviamente Israel tiene una característica, ¿no? De que obviamente era una nación que había recibido la ley y que se suponía que se regía por las normas de Dios. No es el caso de nuestros países, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hubo un rey bueno, había ciertos avivamientos espirituales. Cuando había rey malo, decaimiento espiritual. Pero hay juicio a la nación también por el rumbo que toma el líder de esa nación. Y podríamos dar muchos ejemplos, pero lo vamos a hacer. Dice luego, Miqueas capítulo 2, verso 6, y aquí algo muy interesante también. Dice, no profeticéis, dicen los que profetizan. No los profeticen porque no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Tú que dices, casa de Jacob, se ha cortado el espíritu de Jehová. ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien el que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo, de sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. Ahora, hay algo que se puede perder aquí por la cuestión de la traducción. Esta palabra, profeticéis, Amós, a Miqueas le están diciendo, no profeticéis. Y dicen, no profeticéis, dicen los que profetizan. ¿Por qué? Porque habían profetas que estaban profetizando en contra de lo que decía Miqueas. Al igual de que habían profetas que estaban profetizando en contra de lo que decía Amós,
al igual que habían profetas que estaban predicando en contra de lo que estaba profetizando Jeremías. Y esta palabra profeticéis no es la palabra que normalmente se utiliza para hablar de profecía. De hecho, la palabra aquí que se utiliza para profecía es la palabra que transmite la idea de gotear o destilar. Una forma de traducirlo es una forma como de burla. Les está diciendo, no babiéis, como deja de estar babeando tus cosas. Entonces, nos vamos a dar cuenta que Miqueas va a decir, no babiéis tus cosas, dicen los que babean. No les babiéis porque no les alcanzará vergüenza. Tú que dices casa de Jacob, se ha cortado el espíritu de Jehová. Ahora, dice, tú que dices casa de Jacob, o sea, la casa de Israel, ¿qué es lo que dice la casa de Israel? ¿Se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Ahora, nótese, ¿qué es lo que Israel está preguntando? O la respuesta implícita en la pregunta. Israel está diciendo de la siguiente manera. Israel está diciendo, ¿que acaso Dios ya no nos puede salvar? O sea, como diciendo, Miqueas está profetizando juicio. Y los otros profetas, ¿qué es lo que están diciendo? No nos va a venir juicio. Está diciendo, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? O sea, ¿verdaderamente es Dios el que nos está queriendo mandar esto? Dice, no hacen mis palabras bien al que camina rectamente. O sea, Israel, ¿qué es lo que pensaba de sí mismo? Que andaban rectamente. Entonces, por eso Miqueas le dice, no babiéis, dicen los que babean estas cosas. ¿En dónde se había dicho esto antes? También nos vamos a dar cuenta de que a Amós le pasa lo mismo. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tu tierra y come allá tu pan y profetiza allá y no profeticéis más en Betel. Y Betel significa casa de Dios. No profetices más en la casa de Dios. Y esto lo vimos ya en Amós. Dice, si alguno andando con espíritu de falsedad, mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. O sea, Miqueas, ¿qué es lo que les está diciendo? Para ustedes, el profeta de Dios solamente es el profeta que les profetiza cosas buenas. Eso es lo que quiere el pueblo. Que el pueblo les diga de vino y de sidra, o sea, fiesta, todo va a estar bien, van a tener el fruto. Este es el profeta que quiere el pueblo. Y en general así es la gente. Queremos solamente el que nos diga cosas buenas. Por eso nos encanta, o por eso al mundo le encanta el predicador que predica de la prosperidad. Por eso la iglesia que no corrige el pecado y la iglesia que solamente es inclusiva. Ahora, nótese que Dios está trayendo juicio sobre su pueblo justamente por esto. ¿Y el pueblo qué es lo que quiere? El pueblo quiere el profeta que le diga las cosas buenas. Y todo está bien, y todo está padre, y hay prosperidad, y el pecado no, porque solamente hay misericordia, y podemos hacer lo que bien nos venga en gana, porque pues como decía Diana, algunos que dicen, bueno, pues nosotros ya estamos inmaculados, porque ya todos nuestros pecados fueron perdonados. Este tal será el profeta de este pueblo. Esto es lo que quiere el pueblo. Un profeta que solamente le diga todo está bien, no pasa nada. El profeta que quería Israel no era un profeta que le corrigiera de sus errores, sino uno que le dijera no te preocupes, tú sigue en tus caminos. Y Amós, ¿qué es lo que hizo Amós? Amós les dijo que en el capítulo 5, si se acuerdan, cuando estaba hablando del templo en Samaria, les estaba diciendo de que siguieran entregando allá sus holocaustos, o sea, de forma sarcástica. Eso es lo que quieren, sigan haciendo eso. Y Miqueas les va a decir, eso es lo que quiere este pueblo, un profeta que solamente le diga a ustedes lo que quieren oír. Y
En esta primera división, capítulo 1, capítulo 2, hay juicio, 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 y hay una luz de esperanza al final. Y vemos que dice de la siguiente manera: de cierto te juntaré todo, oh Jacob. O sea, Jacob, te voy a volver a recoger. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra. Y este Bosra lo mencionamos ya en Abdías, que era una zona de Edom. Como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre camino delante de ellos. Abrirán camino y pasarán por la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. O sea, dice cómo Dios va a volver a recoger a su pueblo y el que va a guiar a su pueblo va a ser Jehová. Ahora nótese que está hablando como Dios pastoreando a su pueblo. Está hablando como de que Dios va a recoger a su rebaño, a mis ovejitas, de los apriscos, dice, abrirán camino y pasarán por la puerta y saldrán por ella, dice, y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. O sea, el que va delante de su pueblo, ¿quién es? Jehová. Y habla de Jehová como un pastor. Ahora, ¿qué es lo que dijo Jesucristo? Yo soy el buen pastor. Y dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Ezequiel más enfáticamente cuando lleguemos a Ezequiel, vamos a darnos cuenta cómo Jehová va a decir que Él es el pastor del pueblo. Y Jesucristo va a decir, esto es muy importante, Jesucristo va a decir, vamos a llegar a ello, que este es un pasaje muy conocido, y vamos a meter un poquito de... ¿Cuánto tiempo tengo? 7:36. ¿Sí tengo unos minutitos? Ok, Juan 10:10, pasaje muy conocido. Verso 7, capítulo 10 de Juan, verso 7, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, o sea, muchos que antes vinieron, antes de Jesús, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Ezequiel, Dios va a decir, Jehová va a decir que Él es el pastor de su pueblo. Y Jesucristo va a decir, yo soy el buen pastor. Por tanto, Jesucristo, ¿con quién se identifica? Con el Jehová de Ezequiel. Ahora, por si algún testigo de Jehová, no, Jesucristo nunca dijo, Jesucristo está diciendo algo en donde Dios dice que Él es el pastor. O sea, Jesucristo está citando a Ezequiel. Pero aparte de eso, los ladrones son los que se estaban sirviendo del pueblo. ¿Quiénes eran? Claro, los líderes religiosos. Al igual que en Ezequiel, quienes estaban sirviendo del pueblo eran los líderes, en contraste con Jehová, que es el pastor. Entonces, y obviamente, muy probablemente ustedes ya lo sabían, pero este pasaje, este versículo 10 muchas veces se utiliza mal. ¿Por qué? Porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y uno dice, bueno, está hablando de Satanás. Nos vamos a dar cuenta que versículos anteriores, ¿contra quién o con quién estaba hablando Jesucristo? Sí, capítulo 9, verso 13. Vamos a dar cuenta que estaban los fariseos, y los fariseos van a cuestionar una obra de Jesús, y después Jesucristo les dice, oye pues, verso 35 del capítulo 9, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él?
Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Porque Jesucristo había sanado un ciego. Y los fariseos estaban criticando a Jesús porque Jesús había sanado al ciego. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Entonces, todo este pasaje donde Jesucristo va a hablar de que Él es el buen pastor, donde está citando Ezequiel, ¿contra quién está hablando? Contra los líderes religiosos que se estaban sirviendo del pueblo. En los libros proféticos, ¿qué es lo que hemos visto? A los líderes religiosos atropellando al pueblo. Por eso Dios va a ser el buen pastor. Entonces, cuando dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, en ninguna parte del pasaje se menciona a Satanás. El contexto son los líderes religiosos. Exactamente. Que obviamente detrás de todo eso está Satanás, ¿no? Pero, bueno, tentando y cosas así, ¿no? Pero el contexto directo no es como tal Satanás. Entonces, por eso creo que es bueno que estemos viendo todo esto, porque muchas cosas se entienden mal del Nuevo Testamento, muchísimas se entienden mal del Nuevo Testamento por no entender el contexto del Antiguo, porque el Nuevo Testamento son los discípulos, el apóstol Pablo no necesariamente estuvo directamente con Jesús, sino hasta que lo vio en su visión camino a Damasco, pero los autores del Nuevo Testamento están interpretando el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Entonces, las cosas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento tienen que ver con el Antiguo Testamento. En Romanos se cita Salmos, en Romanos se cita Génesis, en Romanos se cita montones de pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Efesios capítulo 6, la armadura de Dios está citando Isaías. En Isaías es que se habla de la armadura de Dios. Porque a veces se habla mucho del soldado romano y de que la armadura es... Y no está mal, pero en realidad lo que Pablo está diciendo en Efesios es una cita de Isaías, no de la armadura del soldado romano. Entonces, ver cómo aquí es una crítica, en Juan 10, contra los líderes religiosos, y aquí Miqueas ya empieza a hablar de esto, de Dios como, o ya venía hablando, pero Miqueas menciona esto, ¿no? Muestra a Dios como un pastor, y Jesucristo posteriormente va a decir que Él es el buen pastor. Y vemos una vez más este patrón, juicio, bendición, y esa bendición última solamente está en el Mesías, Cristo. Todo el Antiguo Testamento va poniendo las cosas para que al final se entienda, es que la verdadera redención no es la de los pueblos que están oprimiendo, es del pecado. El verdadero sacrificio que necesitamos es el de Cristo. Y todo va apuntando hacia el Mesías. ¿Sí? Capítulo 3, el fracaso de los líderes a quienes les está hablando, pero eso ya lo veremos próximo viernes. ¿Sí? ¿Les parece si oramos? Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor te damos por esta oportunidad que tuvimos de estar reunidos, estudiando más tu palabra. Y gracias Señor porque este mensaje profético sigue sonando hoy en día, Señor. No vivimos en circunstancias muy diferentes. Hay ciertas cosas que se siguen repitiendo. Ayúdanos, Señor, a tener temor delante de ti para no ser hallados como tu pueblo que fue castigado. Porque nosotros somos tu pueblo y a veces hacemos caso omiso a la advertencia de la idolatría, hacemos caso omiso, Señor, a la reprensión, a ver nuestro pecado con ligereza. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.